Bienvenidos a su curso de macroeconomía. En esta sesión vamos a comenzar recordando algunas fórmulas y expresiones matemáticas que vamos a necesitar a lo largo del curso, es decir, las vamos a estar aplicando en diferentes temas. La primera de ellas es la regla de 3, cuyo propósito es mantener una constante de proporcionalidad. Es decir, tenemos cocientes o números que forman cocientes que están representando siempre la misma proporción. Por ejemplo, el b sobre a va a ser equivalente a y sobre x, que va a equivaler a k. Este número siempre lo utilizamos cuando tenemos incógnitas. Por ejemplo, si sabemos que a corresponde a b, entonces x a cuánto corresponderá en y. Por lo tanto, sabemos que y es b por x sobre a. Siempre hacemos esta forma, x por b entre a, y por eso es que la llamamos regla de 3. Después seguimos con convertir los decimales en porcentajes, lo cual significa que una razón o un número en decimales lo podemos convertir en, eh, en porcentaje, perdón, me salté a esta fórmula, cuando la multiplicamos por 100. Y al revés, si tenemos un porcentaje que ahora queremos convertir en decimales, pues lo único que vamos a hacer es dividir ese número que está en porcentaje sobre 100. La penúltima fórmula es la tasa de crecimiento, que se puede aplicar, por ejemplo, cuando tenemos un interés, ¿no? Una tasa de interés o una tasa de crecimiento. Aquí lo relevante es que este número i va a estar en decimales, es un número en valores decimales y por tanto vamos a necesitar hacer la conversión con las fórmulas anteriores en caso de ser necesario. En este caso tenemos el valor en el tiempo n va a equivaler a lo que se tenía como cantidad en un principio en el tiempo 0 multiplicado por 1 más el valor decimal y elevado a la n, es decir, al número de periodos que han transcurrido. Por último, tenemos la tasa de crecimiento, la cual efectivamente es una tasa, son números decimales, y va a corresponder al valor en el tiempo n menos el valor inicial sobre el valor inicial. Si este número lo queremos convertir a cambio porcentual, que va a ser la fórmula más común que vamos a estar utilizando, lo único que necesitamos hacer es convertir ese porcentaje, perdón, ese valor decimal en porcentaje, lo cual equivaldría a multiplicarlo por 100 y entonces esa sería nuestra fórmula completa. Sería nuestro cambio porcentual equivale a el valor en el tiempo final menos el valor en el tiempo inicial sobre el valor en el tiempo inicial multiplicado todo eso por 100. Ahora sí, comencemos esta sesión regresando a el tema de economía. Específicamente sabemos que la macroeconomía está agregando la actividad económica de todas las familias, de todas las empresas que participan en todos los mercados. Es decir, estamos considerando la oferta y la demanda agregadas de una economía. Habíamos visto en la sesión pasada que precisamente por eso, porque estamos considerando lo que pasa en todos los mercados, con todos los bienes y servicios, pues es por lo cual la economía o la macroeconomía se vuelve compleja, ¿no? Hay muchos efectos, incluso efectos cruzados que están ocurriendo y es pues por el nivel agregado que estamos considerando para poder hacer estos análisis. Los datos macroeconómicos o datos agregados pueden ser de tres principales tipos. Pueden ser las cantidades, los precios y los agregados monetarios. Un ejemplo de cantidades sería, por ejemplo, la producción, de precios, la inflación, y de monetarios veremos cuando lleguemos a ese tema que existe, por ejemplo, el M1, el M2, que son clasificaciones del dinero según su nivel de liquidez. Entonces, en general, la pregunta relevante sería esto. Bueno, si estamos tratando de medir algo tan complejo, entonces, ¿cómo es que vamos a medir la totalidad de la actividad económica? Entonces, para abordar esta pregunta, vale la pena que tengamos en consideración
justamente cómo es el proceso de producción, cómo es la cadena de producción. Entonces nosotros sabemos que para que un cliente pueda llegar y comprar cierto servicio que ya tiene la mayor cantidad de valor, es decir, paga cierto precio, pues en ese precio va incluido todo lo que se pagó a los diferentes participantes o unidades económicas que contribuyeron a crear ese producto final. Entonces, nosotros sabemos que, por supuesto, en una cadena de valor, en una cadena de producción, las diferentes unidades económicas van a tener insumos, con eso van a crear un producto que será el insumo para la siguiente unidad económica y por medio de tecnología van a transformar ese producto en un bien o servicio final. Ahora, por supuesto que esta cadena puede ser tan larga como sea posible dependiendo de la complejidad del producto, pero lo importante aquí es que en realidad hay varias unidades económicas que están participando y que en el intermedio lo que una unidad económica produce es el insumo de la siguiente y que a lo largo de esa cadena económica el valor va aumentando. ¿Cierto? De hecho, precisamente por eso es que se llama valor agregado, porque la diferencia entre el valor que se genera entre una unidad económica y otra en una cadena de producción, pues va a conformar precisamente el valor final. Entonces, en general, la producción nacional se refiere al conjunto de actividades productivas existentes en un país y todo esto que se genera a nivel agregado. Ok, entonces, la renta nacional y los factores productivos. Los factores de la producción contribuyen o aportan a la producción de bienes y servicios para poder generar justamente esta renta nacional, que es la remuneración de todos los factores productivos que contribuyen a generar la producción nacional. Entonces, aquí lo que pueden observar es que la renta nacional la estamos representando por esta Q mayúscula, es decir, todos los bienes finales, para que se produzca este, la renta nacional o nuestro PIB, nosotros sabemos que tuvimos que haber agregado diferentes cantidades de diferentes productos. Entonces, ¿qué medida vamos a utilizar para medir la producción y la renta de una nación y cómo es que agregamos todos los bienes de la economía? Eso es precisamente lo que queremos responder en esta sesión. Entonces, para entender este tema, vale la pena recordar a Simon Kuznets. Él fue un economista que se ganó el premio Nobel de Economía en 1971 justamente por generar el concepto de Producto Interno Bruto, es decir, por crear una forma para saber qué tanto es que la economía está produciendo. Y la definición formal de PIB es esta. Y quiero leerla textual y enfatizarla porque ustedes van a ver que cada uno de los componentes es relevante. A ver, se los leo y ahora les explico algo. Entonces sabemos que Producto Interno Bruto es el valor monetario a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado territorio durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, aquí, miren, esto es importante porque, por ejemplo, cuando esté evaluándolos, ustedes se van a dar cuenta que no es que necesite que aprendan de memoria algún concepto, porque recuerden que en economía estamos justamente aprendiendo a pensar en abstracto. Entonces, más allá de lo concreto, lo que me importa es que ustedes sepan aplicar los diferentes conceptos a diferentes situaciones y que ese concepto general sea lo que quede en sus mentes y de alguna manera como modelo para poder analizar diferentes situaciones económicas. Entonces, si bien no quiero que sepan las cosas de memoria, eso de cualquier forma no elimina la situación tan relevante de que existen algunas definiciones en las cuales está contenido como el concentrado del conocimiento que se tiene. Entonces, si a ustedes les llegara a faltar alguno de estos conceptos, pues entonces significa que aún no han comprendido
al 100% ese concepto. Entonces, si se fijan, aquí hay al menos 6 subconceptos que son relevantes. Primero, tenemos valor monetario. Segundo, tenemos precio de mercado. Tercero, tenemos todos. Cuarto, tenemos bienes y servicios finales. Y aquí finales es la palabra importante. Producidos en un determinado territorio durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, aquí sería 5 y aquí sería 6. Entonces, cada uno de estos palabras o conceptos que acabo de subrayar comprenden detrás un significado relevante justamente para entender qué es lo que engloba todo este concepto de PIB. El primero es que estamos hablando de un valor monetario y esto es relevante porque como les acababa de explicar en la diapositiva anterior, ¿no? Pues lo que nos importan son las cantidades, ¿no? Nos importa no sé, cuántos limones se están produciendo en la economía, cuántos coches se producen en la economía, cuántos zapatos se producen en la economía, cuántas bolsas, etcétera. Y justamente como estamos hablando de la producción nacional, pues ya dijimos que eso implica hablar de todos los mercados, de todos los productos, de todos los bienes y servicios, pero eso por sí mismo implica un problema, ¿cierto? Porque si se fijan, queremos agregar diferentes cantidades de los diferentes productos o mercados que estamos considerando para llegar a la renta nacional. Pero existe un problema, que las cantidades no necesariamente son del mismo tipo o tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos, no sé, que el bien 1 sea a 0, pues nosotros sabemos que para saber cuánto se produjo, pues lo vamos a estar midiendo en toneladas, ¿no? Si el bien o servicio, en este caso servicio 2, se refiere, por ejemplo, a consultas de médico, porque acuérdense que estamos considerando tanto bienes como servicios, pues entonces eso, las consultas de los doctores no las vamos a medir en toneladas, ¿cierto? Sino lo vamos a medir pues en cuántos pacientes están atendiendo y cuántas enfermedades están curando, por ejemplo, ¿cierto? Después si tenemos, por ejemplo, no sé, cuánto jugo se produjo en la economía, pues eso lo vamos a medir en litros, ¿no? En miles de litros y etcétera. El punto es que cada uno de esos bienes va a tener diferente valor. Y precisamente por eso es que para poderlo agregar necesitamos convertirlo en un precio, es decir, poner precio por cantidad para que podamos sumar, ¿cierto? Entonces no podemos sumar toneladas con números de pacientes, con número de litros, pero sí sabemos cuál es el valor, ¿no? Cuánto costaron esas toneladas, más cuánto costaron esas consultas, más cuánto costó todo esa producción de jugo. Entonces ahora sí lo podemos sumar. Entonces, valor monetario tiene justamente ese sentido, ¿no? Que nos permite agregar todo lo que se está produciendo en una economía. Después, el segundo se refiere a los precios de mercado y los precios de mercado son justamente aquellos precios que nosotros estamos observando en la economía. Entonces, si ustedes van a una tiendita y preguntan cuánto cuesta, no sé, un yogurt, un refresco, lo que ustedes quieran, el precio que les dan en ese momento, eso es lo que se conoce como precio de mercado. Estos dos conceptos que les estoy mencionando aquí, valor monetario y precios de mercado, en temas más adelante van a entender que es tan relevante porque introducir los precios, como les estoy mostrando aquí, ¿no? De multiplicar precio por cantidad, tiene la ventaja de que vamos a poder agregar, de que vamos a poder saber a cuánto equivale, cuánto vale aquello que estamos produciendo, de cuánto es nuestro ingreso. Pero al utilizar los precios de mercado, dado que los precios también aumentan a lo largo del tiempo, implícitamente vamos a estar considerando también la inflación, que eventualmente vamos a aprender cómo quitar ese efecto y eso se llama deflactar. Entonces, lo importante aquí es que ustedes comiencen a entender cuál es el significado de todos estos conceptos que están escritos aquí. Después tenemos aquí todos y por todos nos estamos refiriendo a todos los bienes y servicios, es decir, a todo lo que se está produciendo en la economía.
Y aquí habíamos dicho que estamos hablando de finales, ¿no? Es decir, tanto bienes como servicios, pero finales. ¿Por qué? Déjenme regreso de nuevo a estas diapositivas. Aquí nosotros habíamos quedado que cuando estamos considerando diferentes cadenas de valor, por definición estamos incluyendo o teniendo en mente a las diferentes unidades económicas que están participando en el proceso. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque justamente dijimos que estamos considerando todos los mercados, pero en un ejercicio más adelante van ustedes a ver que es equivalente que tomemos en consideración todos los... que sumemos todos los valores agregados o que simplemente consideremos el valor final. Y el valor final nos interesa porque justamente eso va a prevenir que ocurra algo que se llama doble conteo. Es decir, que no estemos contabilizando en más de una ocasión el mismo servicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que que queremos contabilizar un coche, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que el coche cuesta, no sé, tantos miles de pesos y sabemos también que el coche, pues obviamente, para poder manufacturarlo, pues necesitamos metal, ¿no? Y necesitamos, por ejemplo, llantas, etcétera. Entonces, eso implica que tuvimos diferentes insumos y si nosotros contabilizáramos tanto el metal como las llantas como el valor del automóvil, pues entonces estaríamos falseando a cuánto equivale el PIB, ¿cierto? Y eso es a lo que se llama doble conteo. Estaríamos contabilizando más de una vez todos los productos o la producción que estamos generando adentro de nuestro país. Entonces, por eso es que decimos que en la definición del PIB estamos considerando solamente los bienes y servicios finales. Ahora, seguimos con nuestra definición y sabemos que son aquellos producidos en un determinado territorio durante un periodo de tiempo limitado. El hecho de que sea un territorio es importante también porque es la manera en que estamos delimitando o definiendo quién es nuestra economía. Es decir, nosotros sabemos que usualmente cuando se habla de PIB, pues estamos considerando a los países, ¿no? Queremos saber cuál es la renta nacional, pero también es posible saber, por ejemplo, cuál es la renta o de un estado o de una ciudad. Entonces, dependiendo de aquello que definamos, es justamente a lo que nos vamos a referir, ¿vale? Y por último tenemos el periodo. El PIB es una medida interesante porque es el equivalente a un ingreso. Entonces, así como una familia tiene su ingreso durante cada año, ¿no? Si nosotros decidiéramos agregar todos los ingresos que perciben de manera mensual, el PIB es justamente el equivalente, solo que en lugar de considerar cuánto gana una familia, estamos considerando cuánto es que gana un país. Por eso es que conocemos que el PIB es la producción, pero también es el ingreso, ¿cierto? Para poder generar el ingreso o saber cuánto gana un país, pues obviamente es porque estamos monetizando, ¿no? Estamos sacando el valor monetario de todo lo que se produjo. Por eso es que regresamos aquí a este primer punto, ¿no? El PIB es un valor monetario, pero lo que nos interesa a final de cuentas es qué es lo que está pasando con las cantidades, es decir, qué es lo que estamos produciendo y por eso es que le llamamos la renta nacional también. Ok, entonces, hasta ahora en lo que llevamos ya les he empezado a introducir a diferentes economistas famosos, ¿cierto? Tenemos aquí en primer lugar a un economista que nació en Escocia, él enseñaba en Glasgow y en Oxford y nació bueno, vivió en el siglo XVIII. El primero de ellos, perdón, el segundo, tenemos a un economista que enseñaba en Cambridge, él nació en Inglaterra. El tercero nació en Austria-Hungría y él enseñaba en Freiburg, en Chicago y en LSI. Y por último tenemos a un economista de Lituania que enseñaba en la Universidad de Columbia. Todos estos economistas son muy famosos y al menos ya hemos mencionado a tres y veremos al otro más adelante. Entonces, quizá ya tengan en su mente a quién se refiere cada uno. El primero es Adam Smith, el otro es Keynes, el otro es Hayek
y por último tenemos a Kuznets. Entonces aquí quedamos que Adam Smith es el padre de la economía, Keynes fue el economista que estuvo participando con sus ideas durante la Gran Depresión y que de hecho existe toda una corriente que se llama economistas keynesianos y que creen en pues, en la intervención del gobierno. Hayek era un tanto lo opuesto a las creencias de Keynes con respecto al intervencionismo del Estado, porque él creía más bien que se debía de dejar libre a a que los individuos actuaran. Entonces lo vamos a ver un poco más adelante, pero a quien sí ya conocemos también es a Kuznets, que justamente inventó o creó el concepto de Producto Interno Bruto. Entonces, llegamos aquí a querer diferenciar entre variables flujo y variables stock. Una variable stock es la cantidad de bienes y servicios que hay en un determinado momento del tiempo. Por el contrario, una variable flujo es la cantidad de bienes y servicios que entran y salen de la economía durante un determinado periodo de tiempo. Quizá el ejemplo más emblemático de una variable de stock es el capital, que en inglés se abrevia K y es la notación estándar. Y una variable flujo sería el PIB, que de manera estandarizada en todo el mundo se conoce o se escribe como Y. Entonces, ¿por qué decimos que el capital es una variable de stock? Si ustedes se fijan, el capital es el acumulado de lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuál es el valor, no sé, del capital físico de la universidad, en este caso, por ejemplo, de la Universidad de Guanajuato, pues entonces ustedes tendrían que agregar, por ejemplo, cuánto vale el edificio central, cuánto vale DCEA, cuánto vale la biblioteca central, todos los edificios. Pero si ustedes se fijan, el hecho de que existan todos esos edificios no significa que todos se hayan construido al mismo tiempo, sino que en realidad son justamente eso, es un valor acumulado porque es lo que se ha construido a lo largo de mucho tiempo. Sí, actualmente, no sé, la Universidad de Guanajuato vale tantos millones de pesos, pero esos millones no se produjeron el año pasado ni este año. Son lo que ha ocurrido a lo largo de cientos de años de traducción en educación, ¿cierto? Por el contrario, una variable flujo es, por ejemplo, el PIB. ¿Por qué? Porque el PIB, acabamos de ver en nuestra definición, que se refiere a un periodo de tiempo determinado. Entonces, la manera más estándar es que el valor del PIB se dé de manera anual. Por ejemplo, dices el PIB de México, no sé, en 2021, el PIB de México en 1945, el PIB de México en 1980, ¿cuánto valía? ¿Sí? Entonces, cada que se hace esas comparaciones, no es que cuando nosotros medimos el PIB en 2021, estemos acumulando lo que se produjo en 2020, en 2019, en 2018 y así, no sé, hasta, qué sé yo, el año que ustedes gusten, ¿no? No, el PIB es de manera individualizada. Entonces nosotros quedamos, el PIB del 2021 corresponde a solo lo que se produjo en 2021, el PIB del 2020 a solo lo que se produjo en 2020 y así, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso se conoce como una variable flujo. ¿Por qué? Porque no es un agregado, es simplemente lo que corresponde a cierto periodo específico. Entonces, este tipo de variables nos permiten hacer comparaciones intertemporales. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la economía mexicana creció en X porcentaje, eso significa que cuando comparamos el PIB de un año con respecto al PIB de otro año, pues cuál es la diferencia que hubo entre ese año y otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, si regresamos a este símil que yo les hacía de tratar de equiparar el PIB como renta nacional
al ingreso de una familia en un año, pues ciertamente cuando decimos, bueno, ¿cuánto ganó tu familia en 2021? Si lo comparas con el 2020, pues la diferencia que hubiera entre esos números es lo que el ingreso habría aumentado o disminuido para tu familia. Pero si te fijas, ese ingreso del 2021 no es el acumulado de lo que tu familia ganó antes, ¿no? En todo caso, una variable stock sería, por ejemplo, lo que tu familia tiene, ¿no? Si contabilizas, no sé, el automóvil, la casa, etcétera, ¿no? El capital físico, pues eso no se creó de un año para otro. En realidad, eso sí corresponde a la riqueza acumulada y generada a lo largo del tiempo, y justamente en eso es en lo que difieren, ¿vale? Entonces, sigamos. Aquí, este, estas expresiones me gustan justamente porque ayudan a comprender mejor este concepto de valor monetario, ¿vale? Entonces, nosotros aquí habíamos quedado que nuestro PIB o actividad económica corresponde justamente al agregado de todas las cantidades de todos los bienes y servicios en todos los mercados adentro de un territorio determinado, que en este caso, pues vamos a pensar en México, ¿cierto? Entonces, nosotros dijimos que, bueno, pues es que no podemos estar agregando eh, diferentes medidas, ¿no? O diferentes bienes o servicios que se miden en unidades diferentes. Entonces, para poder cuando menos agregar y no estar diciendo, ay, ¿a cuánto equivale o cuánto es la riqueza de México? Ah, pues son tantas toneladas de acero, tantas, consultas, tantos litros de jugo, etcétera, pues eso no nos serviría, ¿cierto? Porque aparte, imaginen empezar a contar eso para todos los países. Pero lo que sí podemos hacer es enfocarnos en el valor. Entonces, ¿cuánto vale todo lo que produjiste de tu bien uno, ¿no? Todo lo que produjiste en acero. ¿Y cuánto vale todo lo que produjiste en consultas? ¿Y cuánto vale todo lo que produjiste en jugo, etcétera, etcétera? Así para todos los mercados. Entonces, eso sería el valor. Entonces, si se fijan, seguimos hablando de la producción, pero ahora lo estamos contabilizando en valor monetario. Ahora, para saber cuál es el valor, pues obviamente sabemos que para saber el valor estamos introduciendo los precios. Es decir, necesitamos saber si cuánto produjimos y a cuánto lo vendimos. Entonces, justamente el PIB es eso, es el valor de la cantidad que equivale a precio por cantidad y así para cada uno de los productos, ¿no? El precio de cada tonelada de acero por la cantidad de acero que se produjo, más el precio de cada consulta por la cantidad de consultas que se produjeron, más el precio de cada litro de jugo por la cantidad de litros de jugo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, en esta fórmula está representada justamente el valor del PIB. Y esto quería que lo desdoblaran y que lo entendieran conceptualmente, porque justamente si regresamos a... Esperen un segundo. Esta diapositiva. Esta fórmula de aquí es equivalente a lo que les acabo de mostrar de estar agregando precios por cantidades. Entonces aquí si se fijan tenemos el PIB, es un valor monetario, ¿no? Sería como nuestra B de Q, que dijimos que la forma estandarizada en que se representa el PIB es con una Y, entonces nosotros sabemos que esa es la suma de de el, del valor, ¿no? De precio por cantidad para el bien 1, yendo desde el bien inicial hasta N, ¿vale? Si nosotros nombramos, por ejemplo, el bien 0 hasta el bien N. Entonces, donde estamos utilizando este signo de suma, o que también se conoce como sumatoria, pues es justamente esto, ¿vale? Son equivalentes, es simplemente una manera más elegante, más resumida, más práctica de escribir el concepto. Entonces, dado que tenemos diferentes medidas, estamos utilizando el valor monetario
Estamos considerando todos los bienes y servicios finales y estamos considerando tanto la producción nacional como la extranjera, pero solamente si se está consumiendo de manera neta aquí en México, ¿no? O en el país del cual se estás contabilizando el PIB. Más adelante, en la próxima sesión, vamos a regresar a este punto. Ok, entonces aquí podemos observar con un mapa de intensidad el PIB en diferentes países del mundo. Entonces, lo que si podemos hacer esta comparación es justamente porque estamos considerando los valores monetarios, ¿cierto? En China no necesariamente producen lo mismo que en España y en España no necesariamente se produce lo mismo que en Australia y en Australia no se produce necesariamente lo mismo que en México, etcétera. Entonces, a pesar de eso, de que no producimos lo mismo, pues sí nos interesa saber en general esa producción cuánto ingreso representa. Y dado que el ingreso ya lo convertimos a un valor monetario, por eso es que podemos hacer este mapa de intensidad y comparar qué tanto ingreso está generando ese país. Entonces aquí este mapa se lee que mientras más oscuro sea el azul, pues eso significa que más está produciendo ese país. Y aquí igual para que ustedes reflexionen, yo les preguntaría entonces México, ¿qué es? México es un país rico, es un país pobre y busquen los datos, pero la respuesta en general es que pues es un país de ingreso medio, ¿no? Pero aún así es aproximadamente el 15º país más rico del mundo, solamente que somos alrededor de 130 millones de mexicanos y esa renta se tiene que distribuir entre todos, que sería el PIB per cápita. Todos estos temas los vamos a ver más adelante, pero pueden empezar a buscar datos para que se familiaricen con el tema. Entonces, aquí estamos comparando el PIB entre diferentes regiones del mundo y al menos en 2019 el mundo estaba produciendo 87.270 millones de millones. Aquí quiero también hacer una aclaración y eso ustedes pueden buscarlo, que recuerden que en inglés la palabra billions es diferente a billones en español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos o en inglés en general, cuando uno utiliza la palabra billions, se refiere a miles de millones. En cuanto pasas a miles de millones, ya se empieza a contabilizar como billions. Pero para nosotros, billones, en realidad solamente lo mencionamos hasta que llegamos a millones de millones. Entonces, para nosotros, los billones sería el equivalente en inglés de trillions. Ay Dios, qué letra tan horrible, pero así es esto. Entonces, yo espero que quede claro, pero si no, les recomiendo que lo googleen, eso es interesante. Ok, entonces, ¿qué se contabiliza en el PIB y qué se excluye? Nosotros quedamos que en el PIB nos interesa contabilizar justamente toda la producción agregada. Y para eso, pues, por supuesto que deberíamos de estar contabilizando todas las mercancías producidas. Sin embargo, existen algunas mercancías, algunos bienes o servicios que no se pueden incluir en el conteo. Y aquí vamos a ver algunos casos. El primero de ellos se refiere a las mercancías que no tienen precios. Cuando hablamos de mercancías o precios, mercancías con precios, nosotros sabemos que lo hacemos porque debe de haber un elemento de comercialización o debe de haber un procedimiento por el cual se está atribuyendo un precio, porque como nosotros vimos, o sea, no podemos agregar solamente cantidades, lo que estamos buscando es el valor monetario y aparte vamos a estar utilizando los precios de mercado, es decir, los precios que damos cuando nos acercamos a que nos vendan algo. O sea, ¿sale? Eso es lo acordado. Entonces, dado que las mercancías que no tienen precios, por definición no tienen precio, entonces no podemos agregarlo en todo este proceso de valor monetario. Vamos a aterrizar este concepto. Un ejemplo podrían ser, por ejemplo, el autoconsumo. Si ustedes tuvieran una huerta donde están sembrando, no sé, tomates
y esos tomates los utilizan para comérselos ustedes mismos, es decir, no van y los venden a un mercado. Entonces, esos bienes por definición no tienen precio porque ustedes no se están vendiendo los tomates a ustedes mismos. No existe ese mecanismo de asignación de precio. Entonces, todo lo que se produce a manera de autoconsumo no se contabiliza en el PIB. Otra categoría que no se contabiliza es el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico tampoco asigna precios. Entonces, por ejemplo, si, no sé, quizá cuando eran más pequeños, si su mamá les hacía su lunch, ¿no? O la comida que ustedes comían durante el receso, pues claramente lo que ella preparaba, si les preparaba un sándwich y ella no se los cobraba. Entonces, todo ese trabajo doméstico, de nuevo, dado que no tiene un precio, no se contabiliza en el PIB. O si, por ejemplo, no sé, alguien en su casa cuida a una persona enferma, a pesar de que ese trabajo tiene valor, como no se está monetizando, no se contabiliza en el PIB. Otro ejemplo o de categoría que no se contabiliza es el estudio y el ocio. Entonces, si bien ustedes son estudiantes universitarios y el conocimiento que están generando tiene valor y por supuesto que también representa un esfuerzo, el hecho de que ustedes estudien no se contabiliza en la producción nacional, ¿vale? El ocio tampoco. El tiempo que ustedes descansan tampoco se contabiliza en el PIB. Aquí, en este aspecto, valdría la pena, por ejemplo, aterrizarlo o dar un contraejemplo. Por ejemplo, para la redundancia. Aquí yo les estoy diciendo que el tiempo que ustedes estudian no se contabiliza en el PIB y eso es cierto. Sin embargo, sí se contabiliza en el PIB, por ejemplo, el salario que se paga a sus profesores. Pero eso es diferente justamente porque el trabajo que nosotros hacemos, pues sí es parte de la producción, sí es un servicio que tiene un precio, ¿vale? O con respecto al ocio, el tiempo que ustedes descansan no se contabiliza en el PIB, pero si ustedes deciden ir, no sé, eh, a bailar a algún lado o ver o contabilizar un servicio que, no sé, como Netflix o alguno de esos canales, lo que ustedes paguen por ese servicio, por supuesto que cuenta. Lo que no cuenta es el tiempo que ustedes están descansando. ¿Vale? Porque pues eso es justamente difícil de monetizar y no está agregando a la producción nacional. Otro ejemplo son las mercancías públicas. Otro ejemplo son las mercancías ilegales, por ejemplo, no sé, la droga. Otro ejemplo son las mercancías que son difíciles de contabilizar. Y aquí nos referimos a servicios financieros, podrían ser un ejemplo, o no sé, el servicio que te dan los cajeros automáticos, ¿no? Pues sí es un servicio, sí están produciendo, pero en general es difícil de contabilizar. Y aquí algo que vale la pena resaltar con respecto a los servicios financieros es que si bien no van a contabilizar, por ejemplo, no sé, el préstamo que otorga un banco a una empresa en caso de que fuera un préstamo productivo, pues por supuesto que sí se va a contabilizar en el PIB los gastos que haga, por ejemplo, esa empresa. ¿Por qué? Porque los gastos que haga esa empresa o las inversiones que haga esa empresa, pues sí están contribuyendo a lo que se produce en la economía real. ¿Vale? Entonces el préstamo no cuenta, pero si con eso la empresa, no sé, decide construir una fábrica, pues en ese año sí que se va a contabilizar en el PIB, ¿vale? Porque está convirtiendo ese dinero en, eh, en algo que se produjo en el país. Y otra categoría de bienes y servicios que no cuentan, pues son los recursos naturales. Por ejemplo, no contabilizamos en el PIB, pues la luz del sol, ¿no? El agua, etcétera. Y de nuevo aquí en recursos naturales, por ejemplo, si ustedes tienen una presa hidroeléctrica,
pues el agua que está ahí no cuenta, no se contabiliza en el PIB, pero sí se contabilizaría en el PIB, por ejemplo, la luz o la electricidad que se venda eh, derivado de la existencia de esa inversión, ¿no? De esa planta hidroeléctrica. Pero es diferente, ¿no? O sea, no les cobran el sol, no les cobran el agua del mar o no se está comercializando, pero en el momento en que se paga por un bien o servicio relacionado, pues entonces claro que sí, ¿no? Si ustedes van a la playa y se sientan a la orilla del mar y compran en un restaurante, pues por supuesto que eso que compren en el restaurante también va a, a- a cobrarse, ¿no? Pero no les están cobrando las olas, ¿no? Es mi punto. O no que no les cobren las olas, sino que no cuenta como producción, ¿no? No se contabiliza en el PIB de ese año. Ok, entonces, ¿cómo evitar el problema de doble conteo? En general, lo que hacemos es considerar solamente los bienes y servicios finales, y esto lo voy a resaltar, en la cadena de producción que son vendidos para consumo, inversión, gobierno y comercio, es decir, exportación e importación. Entonces, sí vamos a contabilizar el consumo, sí vamos a contabilizar la inversión de las empresas, sí vamos a contabilizar el gasto de gobierno en bienes y servicios, sí vamos a contabilizar las exportaciones netas, pero no vamos a contabilizar los bienes intermedios, no vamos a contabilizar las transferencias y actividades no comerciales, ni los bienes usados, ni los bienes ilegales. Aquí los bienes usados, por ejemplo, si alguien les regala algo que ya está usado o si ustedes compran algo que es de segunda mano, eso no que se contabiliza en el PIB porque cuando recién se produjo sí se contabilizó. Entonces, si ustedes lo volvieran a contar, aunque cambie de dueño, eso no quita que ya se contó en el PIB en el momento en que se produjo. Y la razón por la cual no se consideran los bienes intermedios es justamente por lo que les expliqué, ¿cierto? Acuérdense que si bien nosotros sabemos que cuando tomábamos en consideración la cadena de producción completa, estamos incluyendo a todos los bienes y servicios intermedios, pues estaríamos contando doble, ¿no? Este ejemplo que yo les daba del automóvil, si nosotros, aparte de contabilizar cuando se vendió el automóvil, también contabilizáramos cuando vendieron las llantas y cuando vendieron los cristales y cuando vendieron el aluminio. Y no es necesario porque la suma o el valor agregado que estuvo contribuyendo cada uno de esos productores intermedios ya está incluido en el precio final de ese bien que se está vendiendo, que en este caso es un coche. Van a ver, al rato van a hacer un ejercicio al respecto y les va a quedar muchísimo más claro. Entonces, para terminar esta sesión, tenemos aquí algunas definiciones que está relacionado con todo lo que acabamos de discutir. Nosotros sabemos que una mercancía intermedia es la mercancía producida por una empresa y comprada por otra para agotarlo por completo en su actividad productiva. Entonces, por ejemplo, más bien, ahorita les doy otro ejemplo, vamos a compararlo con mercancía final. La mercancía final es aquella que no es objeto de ningún proceso de producción ulterior. Entonces, si nosotros consideráramos como ejemplo, no sé, el jugo de naranja, pues el jugo de naranja es la mercancía final, ¿vale? Asumiendo que ustedes van y la compran a un puestito en una esquina. Y la naranja per se, esa puede ser una mercancía intermedia o puede ser una mercancía final. Es una mercancía intermedia y no se contabiliza en el PIB si esa naranja se utilizó para producir el jugo que ustedes acaban de comprar. Pero sí se contabiliza en el PIB porque es una mercancía final, si ustedes lo que hacen es comprar directamente la naranja en el mercado y comerse la naranja así como fruta, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. El punto de una mercancía final es que ya no vas a hacer nada. Por eso dice que ya no vas a sufrir ningún proceso de producción. Y el valor agregado es la diferencia entre el valor monetario de los bienes y servicios finales y los bienes y servicios intermedios. Y por tanto, el valor monetario de los bienes y servicios finales, es decir, el PIB, es equivalente a la suma del valor agregado generado por todas las actividades productivas de la economía. Esta definición
chéquenla bien y les digo, les va a quedar más claro con el ejercicio que tengo preparados para ustedes. Y por último, el valor agregado por una empresa es la diferencia entre los ingresos que obtiene de la venta de su producción y las cantidades que paga por las mercancías intermedias que compra a otras empresas. Entonces, estos dos conceptos están muy relacionados y para resolver el ejercicio que está aquí, ¿no? Esta pregunta de reflexión, justamente van a tener que aplicar este concepto, ¿no? Van a tener que ver cuánto fue la diferencia de valor que estaba aportando cada una de estas empresas. Vale, entonces, para culminar esta sesión, van a resolver la pregunta de reflexión. Después van a realizar esto como tarea, que simplemente van a ustedes checar o clasificar cuáles de estos conceptos sí se cuentan en el PIB y cuáles no. Y tienen que justificar su respuesta porque aquí puede que dependa del supuesto que estén haciendo sobre si se cuenta o no, pero tienen que ustedes explicar qué es lo que están pensando, ¿no? Cómo lo están racionalizando. Y por último, van a investigar esta información respecto al PIB de México y con eso terminamos la sesión, ¿vale?